Всем привет, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No he publicado en mucho tiempo, os podéis imaginar el lío que he llevado estas semanas y como veis estoy ya de mudanza porque vamos a dejar este piso donde hemos pasado 3 años y medio maravillosos en Moscú, pero la situación aquí la verdad es que se está poniendo irrespirable, es invivible el país ahora mismo y tampoco os puedo informar muy bien desde aquí de lo que pasa, así que hemos decidido ir hacia Europa, pasar un tiempo tranquilos en otra parte de momento hasta que se vaya calmando la cosa. A lo largo de este vídeo me gustaría contaros por qué se está poniendo tan difícil viajar, os voy a contar también si lo conseguimos o no, y bueno, en principio cómo está la situación aquí y cuál es el futuro del canal, además de cómo está la situación o qué es lo que se prevé que pase a lo largo de este tiempo. Así que vamos a empezar el viaje. Sobre las 6 de la mañana del día 24 de febrero, el presidente de Rusia anunció una operación militar especial en el Donbass. En paralelo, se llevaron a cabo una serie de ataques con misiles balísticos sobre objetivos ucranianos y las tropas rusas invadían el país. La noticia generó sorpresa, estupor y un verdadero estado de shock en la población que quiso informarse. En muchos también miedo, vergüenza o negación. Primero llegó una avalancha de sanciones internacionales, luego una serie de contramedidas rusas sobre operaciones bancarias y de ataques a muchos medios de comunicación. En poco tiempo, el panorama había cambiado totalmente en el país. Sentíamos la sensación de vivir en un estado de sitio sin estarlo oficialmente y de estar cada vez más cerca de un corralito. La gente intentaba buscar entidades bancarias no sancionadas, los dólares y euros desaparecían y las protestas y las detenciones se repetían un día y otro. De repente cerraba el espacio aéreo europeo y luego decenas de empresas se retiraban del país. Tras mucho meditarlo, decidimos salir de Rusia con dolor en el corazón. Una opción era volar hacia Europa por Estambul, Armenia o el Cairo. Sin embargo, los precios se habían disparado cuando la aviación rusa anunció que dejaría de volar al extranjero. Quedaba el transporte terrestre. El día 4 compramos billetes y, tras un par de semanas de preparativos en Moscú, salimos con la compañía Ecolines en un autobús directo Moscú-Riga. Y ya hemos pasado la frontera, ya estamos en Letonia. De momento no se diferencia mucho de Rusia, pero ya estamos aquí. La verdad es que es un palizón, son 16 horas de autobús. Teóricamente creo que se van a hacer 17 o 18, porque solamente entre las fronteras, salir de Rusia y entrar en Letonia, han pasado unas 5 horas. Nos habían dicho que normalmente tardan 3 horas. Yo las últimas veces que había estado entre Riga, Tallinn y Moscú había sido en tren, así que en autobús no había estado. Decían que es aproximadamente 3 horas. Lo que pasa es que nos han estado mirando mucho. La mayoría de gente no ha tenido mucho problema con los pasaportes, visados y tal. Es verdad que en este viaje, para mi sorpresa, van muchísimos ucranianos, casi la mitad de la gente que va en el autobús, así que han estado mirando mucho el tema de visados y tal, y hemos tenido además un problema en la frontera. Han podido pasar la frontera rusa sin problemas, pero al entrar a la parte letona les han puesto problemas a 3 personas que no llevaban visado. En realidad no era ningún problema, sino que ahora mismo pues hay autorización para que se hagan visados de emergencia rápidos para entrar en la Unión Europea, pero parece que alguno de ellos ha hecho alguna broma de que se iban a su país a combatir, y se ve que les ha pillado un guardia de seguridad un poco así con ganas de liarlos, y hemos pasado 1 hora y media más de la cuenta esperando a que comprobaran todo. El autobús es muy cómodo, son autobuses que van bastante equipados, incluso hay una máquina de café y de cacao gratis, está muy bien. Vamos por el tercero, creo que iremos al cuarto, y es bastante cómodo, pero la verdad es que se hace duro tanto tiempo en el autobús, aunque bueno, aquí paran cada hora, cada 2 horas, porque hay mucho fumador en esta zona y muchos fumadores en Rusia, así que cada hora y media, 2 horas, los propios conductores se van corriendo a hacer la paradiña para fumar. Y bueno, pues ya hemos llegado. A la 1 y pico, hora y media después de lo previsto, llegamos a la capital de Letonia. Ubicada cerca del mar Báltico, Riga es una ciudad que siempre ha sido deseada por los imperios y las gentes que la han rodeado. Polacos, daneses, suecos, rusos, alemanes, y de todo ello guarda mucha memoria su increíble ciudad vieja.
Además, su reciente pasado soviético la convierten, al menos para mí, en un paso intermedio con el que empezar a aclimatarse al cambio entre una y otra parte del telón de acero. Ya hacia el hotel y a descansar. Estamos súper quemados. No pensaba que iba a hacer nunca el camino de vuelta. Había pasado muchas veces por Tallinn en Estonia y por Riga en Letonia para ir a Moscú, sobre todo los primeros años, porque era algo muy económico. Volabas hasta una de esas dos ciudades y después en autobús o en tren te ibas para allá. Y la verdad es que era bastante cómodo en aquel entonces. Obviamente no había aviones, el espacio aéreo sigue cerrado, aunque es curioso porque hay una mujer a la que no le han dejado pasar a Rusia y han sentado de vuelta en nuestro autobús. Y comentaba que el guardia de la frontera le ha dicho: usted no se preocupe, ya para el día 15 de mayo podré ir a Moscú volando. Como diciendo, ¿no? Es esto, se va a acabar tal, ¿no? En todo caso, los vuelos estaban cerrados, los trenes también, había trenes hasta Helsinki, pero no los había hasta Tallinn y hasta Riga. Y bueno, por lo menos hemos podido venir en autobús. Voy a descansar un poquito y mañana os enseñaré la ciudad y os sigo contando un poco, aunque igual mañana pues se acaba la pesadilla y podemos simplemente disfrutar un poquito de la ciudad. Ya veremos. Segundo día en Riga. Esta mañana nos hemos ido corriendo a hacer una PCR para tenerlo todo preparado antes del viaje. Mi mujer necesita una para entrar en España y la verdad es que ya nos habíamos hecho un par antes de salir de Moscú rumbo a Letonia, pero no nos han pedido nada. En el hotel nos han dicho que están un poco laxos con el tema, principalmente porque Riga vive mucho del turismo y además es que depende mucho del turista ruso, porque aquí vienen muchísimos. La población rusa también aquí es muy grande, como pasa en otras repúblicas bálticas, y pensábamos que la situación iba a ser un poco más tirante. La verdad es que aquí en la ciudad vieja siempre está todo muy tranquilo, oímos muchísimo ruso, el 40% prácticamente son de origen ruso y bielorruso, aunque es verdad que estas últimas 2 décadas la población rusa ha ido bajando mucho, principalmente porque han ido migrando a otras zonas. Esto es muy típico en países donde queda mucha población rusa, porque bueno, en algún momento de la historia, después del Imperio Ruso, después de la Unión Soviética, se quedaron con un pasaporte que tampoco correspondía mucho a la nación o a la nacionalidad donde estaban, así que muchos han ido migrando, algunos viven en zonas más marginales en comparación. El caso es que, bueno, conflictos aquí en Riga no había tantos, yo vi más en Tallinn, la verdad, pero bueno, la sociedad parece estar un poco tranquila, aunque oficialmente esto tiene consecuencias obvias. La bandera ucraniana está en todos los edificios y hay mucho apoyo a Ucrania en este conflicto. La verdad es que los rusos lo van a tener complicado ahora para volver a venir aquí. No sé cómo les mirarán. Desde luego, en lo que respecta a los PCRs, es complicado hacer uno para luego ir a por más sitios en Europa, como suelen hacer, porque tienes que pagar con tarjeta o por transferencia bancaria, cosa que ahora mismo está muy complicada para los rusos. Nosotros hemos tenido que pagarla con antelación porque yo tengo que actualizar mi tarjeta española, y además el tema del rublo, que también hemos ido esta mañana, está muy complicado, así que para ellos venir a ver esta maravilla, esta es la catedral de Riga, va a ser un poco complicado. El rublo estaba en la miseria, lo hemos cambiado a 1 euro a 150 rublos más o menos, y además he estado como media hora firmando papeles, firmando que no era político, que no tenía ninguna relación con el gobierno ruso, y además una cosa que me ha llamado la atención es que no puedo usar, tengo que comprometerme a no usar esos euros para viajar a Rusia. La verdad es que la situación económica rusa ahora mismo es nefasta, están enfrentándose a un corralito cuyas consecuencias son impredecibles. Yo creo que hasta dentro de unas semanas o de unos meses no vamos a poder saber hasta qué punto pueden afectar al país. Por un lado están todas las sanciones directas a importaciones, exportaciones, todo lo que tiene que ver con el SWIFT, con el acceso a Visa y Mastercard que nadie se esperaba.
En ese sentido, bueno, yo tengo que entonar el mea culpa porque nunca pensé que las sanciones iban a ser tan fuertes, tan directas y tan continuas. Por otro lado está el tema de las empresas privadas que tienen muchísimas inversiones en Rusia y han salido cientos y cientos de ellas, incluso muchas han dejado sin acceso tecnológico, informático al país, y además, bueno, algunas grandes fábricas o grandes empresas comerciales han salido, otras se han quedado, algunas como Alcampo o Decathlon, pero es cierto que aunque algunas de ellas han dicho que bueno, de momento vamos a parar el trabajo a ver cómo va la cosa. En todo caso, muchos expertos aseguran que aunque la guerra parara y las sanciones se levantaran en unos meses, la economía rusa ya ha quedado muy tocada, y no solamente afecta a los rusos que están viviendo dentro del país, sino también, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que se dedican al tema informático, de marketing tecnológico y viven fuera, y el acceso a sistemas como Slack o algunos entornos y plataformas tecnológicas les van a hacer mucho daño. En cuanto a la aviación, el golpe ha sido bastante duro para Rusia, porque aparte de que las compañías ya no pueden volar a muchos destinos, está el tema principal, que son las restricciones a los componentes y al servicio técnico de Boeing, de Airbus, así que realmente se van a poder quedar sin volar, y algunas compañías como S7 o Poveda se han quedado prácticamente en la ruina. Aunque el presidente ha dicho que iban a nacionalizar o a quedarse con los aviones que se han quedado en suelo ruso, creo que se han quedado 300 o 400, una cosa así, pues tú no puedes coger un motor de Boeing o de General Electric y copiarlo y ponerte a fabricarlo en 2 días. Además, es el tema de que tampoco se puede volar a muchas zonas y muchas compañías se han visto afectadas. Mira, estamos llegando, por cierto, a uno de los sitios más fotografiados aquí en Riga, que son los Tres Hermanos. Hay muchas casas parecidas aquí en esta ciudad, pero estas son muy antiguas y además están aquí las 3 juntas. Se dice que las construyeron 3 miembros de una misma familia, por eso se llaman los Tres Hermanos, pero bueno, a saber. El caso es que el tema tecnológico afecta a muchas otras esferas. Por ejemplo, en el tema de la agricultura, la mitad de los tractores o así son de fabricación extranjera. Claro, si dejas de recibir suministros, componentes, cualquier tipo de atención técnica, pues obviamente la productividad del país baja muchísimo. En el vídeo anterior dije que Rusia era teóricamente independiente en el sentido de su agricultura. La verdad es que cuando las sanciones llegan a estos niveles, la cosa se pone bastante dura. Así que voy a tener que ir haciendo un nuevo vídeo sobre las sanciones, como estas sanciones sí que parece que van a afectar mucho al país. A mí el tema económico no me afecta particularmente, más allá de la molestia de no poder encontrar euros, no saber qué va a pasar con los rublos, tener complicadas las transferencias de divisas, pero en ese sentido no me afecta demasiado. Yo ahora mismo me salgo del país más a nivel personal, primero por la posibilidad de quedarnos atrapados, en el sentido de no poder volar o viajar o que me anulen el visado, y también por un tema moral, de nervios y de estrés. Obviamente no me puedo quejar, yo soy un afortunado, estoy en otra parte de donde está el conflicto, y obviamente mucha gente me pregunta como si los que estuviéramos mal son los que estamos en Moscú. Realmente yo no he tenido que dejar un álbum de fotos antes de que me bombardearan la casa, o no he tenido que morir en el intento, así que en ese sentido pues estamos bien. Pero son muchos extranjeros y muchos rusos los que han salido del país por los nervios y la situación de qué demonios va a pasar. Es complicado siempre vivir en un sitio donde las leyes van cambiando día a día, hay nuevas restricciones, no se sabe qué es lo que va a pasar mañana. También es que no se puede hablar, no se puede comentar nada. Muchos periodistas extranjeros, muchos periodistas rusos se han ido del país. Yo no soy nadie en el país, soy simplemente un extranjero más con su ficha ya escrita de qué hace y dónde está. Pero cuando a cualquier persona le pueden poner una multa de 200, 300 euros como aviso por poner un tuit o por poner una información que teóricamente atenta contra el ejército ruso,
pues obviamente no quieres quedarte en ese sitio. Lo malo de estos días también ha sido el estrés de estar pegado a las nuevas noticias, a los canales de Telegram, a todo lo que iba pasando. Así que en casa a los 2 o 3 días hemos tenido que parar de estar leyendo constantemente información, porque toda esa sobrecarga no es buena, hay que parar un poquito porque el estrés se te come directamente. Además es que sentíamos mucha impotencia porque la gente que intenta estar informada del conflicto en el país normalmente es la gente que no está a favor de una invasión, y esa gente pues no puede hacer nada. Básicamente puede intentarlo, pero puede caer. Creo que hay también un porcentaje de la población de la que se está hablando mucho en medios occidentales, 60%, 70% están a favor de la... Vamos a ver, lo que pasa es que hay un porcentaje bastante amplio, no sé si llega a esos porcentajes, pero quizás sí a la mitad, de gente que, como siempre en toda la historia rusa, han decidido mirar para otro lado, y es algo normal, relativamente normal en estos países. Es el como yo no se meta en política. Quiero que entendáis que esa gente prefiere simplemente mirar para otro lado, con miedo o sin miedo, pero mirar para otro lado, y la información que le llega es la justa. Y creo que hay un porcentaje muy muy pequeño de la población que realmente está al tanto de la crudeza que tiene esta guerra con Ucrania, y que aún así están a favor de lo que está pasando. Por eso os quería pedir una cosa, y es que no seáis tan duros con los rusos, ¿vale? Yo creo que el ciudadano de a pie no tiene prácticamente ninguna relación con este conflicto. Creo que tenéis que tener en cuenta que muchos de los rusos que viven fuera puede que tengan una razón para vivir fuera, así que por favor, pues abrid un poco la mente. Pensad que no podemos acusar a un pueblo de estar sufriendo de censura informativa y al mismo tiempo hacerles responsables de lo que hace su gobierno. Nosotros también recibimos información parcial y muy poca gente sabe todo el contexto y todo lo que ha originado esta situación. Mucha de la gente que pretende estar informada tampoco lo está tanto. Para empezar, en Europa la mayoría de vídeos y de notas que recibimos las recibimos desde el lado ucraniano, y también las recibimos desde los servicios de inteligencia ahora mismo de Inglaterra y de Francia. Y obviamente esa información es parcial en el sentido de lo que es la guerra, ¿no? Ya no en lo que es el origen del conflicto. Hay gente muy buena que ha comentado y está comentando estos días los orígenes de todo lo que está pasando. Pero lo que quiero decir es que cuando alguien nos dice qué es lo que pasará, es muy complicado de contestar a esa pregunta, y me la habéis hecho muchos y yo sinceramente no puedo contestar. Si mañana Bielorrusia entra en el conflicto, si mañana de repente desde Odessa, si es que la toman, atacan a Transnistria, si mañana de repente llegan 1 millón de hombres a la frontera rusa y resulta que toda esa falta de operatividad del ejército ruso era simplemente un farol, y estaba esperando el gobierno ruso a todas las sanciones y a que se pusiera todo el mundo en contra para ahí sí atacar y dejarnos a todos con la boca abierta, o si la guerra, como está empezando a insinuar el gobierno ucraniano, está más cerca de llegar a un fin por un posible pacto, pues si todo eso pasa, o todo lo contrario, yo no me extrañaré por nada, porque realmente hoy en día creo que casi nadie sabe lo que puede suceder. Mucha gente, cada vez más, os comentaba antes de que los guardias de frontera estaban diciendo que se acabará en mayo. Lo he oído mucho últimamente, que si para el 9 de mayo habrá ese día de la victoria 2.0, no lo sé. ¿Quién sabe? Mirad qué sitio tan chulo. Esta de aquí es la iglesia de San Juan Evangelista, y esa de ahí es la de San Pedro. Son del siglo XIV y son muy muy bonitas. Esta tiene una torre espectacular que se ve desde muchos puntos de la ciudad. Ahora creo que la veremos desde el otro lado. Creo que este es uno de los sitios más chulos de Riga. Y aquí hay un monumento muy conocido a los músicos de Bremen, 1, 2, 3, 4, somos 4, que he oído que lo hicieron en época de la perestroika, y que en realidad representa un poco la incertidumbre que había en la época. La verdad es que los pobres no tienen una cara muy, muy contenta, pero bueno. Como sabéis, siempre he hablado un poco en el canal acerca de cultura, de la forma de vida,
en Rusia, y creo que ahora va a ser un poco complicado hablar de todo eso porque el principal interés va a ser el politiqueo. Por eso os quería preguntar y pediros que dejaréis en comentarios de qué cosas os gustaría que se hablara en el canal. Yo siempre he mantenido un poco el politiqueo aparte, más que nada porque a mí me interesa mucho la política, pero especialmente la de mi país, no tanto la de Rusia, por ejemplo. Y siempre he pensado que sería mejor ir a la cultura, a cómo vive la gente, que es lo que realmente pienso que puede aportar un poco más, ¿no? Y ahora pues estoy un poco dudando, ¿no? ¿Qué hacer? Porque claro que quiero tratar el tema, es algo importante y obviamente va a afectar a la vida, a la cultura y a las relaciones con Rusia, así que es algo de lo que quiero hablar. Pero como os dije ya en el anterior vídeo, me gustaría hacerlo desde una perspectiva un poco más específica. O sea, hablar de cosas, puede ser de relaciones de China con Rusia, hablar también de los orígenes quizá del conflicto con Ucrania y cosas que puedan ayudar a entender un poco mejor lo que se está viviendo ahora mismo. Yo creo que para hacer un parte de guerra o para, no sé, hablar de cagadas históricas, ya tenéis a los chicos de Istocast, por ejemplo, y si queréis algo de peor nivel, pues ya tenéis a todos los contertulios que, como dice el meme, pues se han convertido de expertos en pandemias a expertos en guerras, ¿no? Para eso ya tenéis información todos los días. Y desde aquí, junto a la Casa de las Cabezas Negras de Riga, me despido por hoy. Espero no haberos dado la tabarra demasiado. Seguiremos hablando estos días, hablaremos sobre Rusia y sobre muchas otras cosas y ya veremos qué depara el futuro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, sé que ha sido un esfuerzo, y muchas gracias a los patreones, como siempre, por ese apoyo que dais al canal. Pasadlo muy bien y siempre para acá.